liberar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con todo respeto, el programa de debate y análisis de la Universidad de Guadalajara. Hay muchísimos temas que discutir esta semana, así que vamos a entrar. Pero primero le doy la bienvenida a mis compañeras. Erika, ¿cómo estás? Todo bien, bienvenidas, bienvenidos aquí a Con todo respeto. Para mí es un enorme honor estar aquí compartiendo mesa con los comentócratas del Estado. Como la comentocracia. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida. Bien. Y qué bueno que por fin nos dejaron estar juntas, ¿no? Sí. Como que se habían resistido. Buenas noches, gracias. Jaime, buenas noches. Primera vez que les toca. No, ya nos había ya. tocado. La primera pero... vez, por ahí, cuando se inauguró Sonia, Sí. por aquí Bueno, cuando estuvimos. era invitada nada más. Me tocó coincidir con... No, pues Sí. Sí, como que dicen que juntitas. Una gran juntitas no. coincidencia. Que no nos quieren juntas. Una gran coincidencia. Saludos a quienes nos acompañan. Mucho de qué platicar. Sin duda está el plan B, está la marcha, está pues toda esta ebullición en la que están todos los partidos políticos. Ya, David. Sí, pues cada vez se calienta más el escenario, pero bueno, comencemos con este tuit. Vean sobre este debate interesante que al final creo que ganó México. Veamos. Dice este tuit de César Guti. El presidente López Obrador y Elon Musk acordaron que sea Monterrey el destino de Tesla. Musk se comprometió a ayudar con la solución a la escasez del agua en Nuevo León. Esta es una de las inversiones que llegará a México de plantas armadoras de autos. Las asiáticas también se apuntan para venir al país. Efectivamente, pues se dio esta noticia, pues que fue una nota global, porque se trata de una inversión multimillonaria, una de las inversiones privadas más grandes que puedan darse en este momento en el mundo, y finalmente la ganó Monterrey, el estado de Nuevo León, pero finalmente también la ganó México, a pesar de que había otras alternativas, con todo y la polémica en torno a la escasez del agua. El hecho es que creo que es una buena noticia para México. ¿Ustedes cómo la ven? A ver, sin duda yo creo que es una de las inversiones más importantes de los últimos años. No recuerdo una más grande que llega a México de inversión extranjera directa, que fortalece ese renglón en el que no le ha ido mal a la 4T, en el renglón que no le ha ido mal a Andrés Manuel López Obrador en la inversión extranjera directa, ya sea en los datos de la Secretaría de Economía o en los datos del Banco Central, del Banco de México. Es un renglón en el que va bien. Esta decisión de Tesla pues también consolida a México como una atracción de inversión extranjera que le conviene, desde luego, a estos inversionistas, mucho más que estar en Asia, porque el tema de los sueldos sigue siendo como un factor de decisión para los inversionistas que les haya gustado o no que esté Andrés Manuel, hayan venido y se instalan aquí. La decisión de Tesla de estar en Monterrey no es de hoy, ni es de hace un mes. Estos cuates pues se ponen a estudiar y son estudios de un año, un par de años mínimo. En realidad nos enteramos de la última etapa, ¿no? Ya de la decisión, Sonia. ¿Tú cómo ves el tema? Sí, a mí no me parece que sea una polémica menor y me parece que era necesaria, porque el tema del agua no es un asunto que debamos dejar de lado. Sí creo que era obligación del gobierno federal revisar cómo se iba a resolver, sobre todo por la crisis que tuvo en el pasado estiaje en Nuevo León y que seguramente lo volverá a tener en este año. Creo que el tuit dice que va a ayudar a resolver los problemas de agua. Según vi en los acuerdos, no, nada más, no los va a resolver, sino que más bien sus propias necesidades de agua las resolvería
con el tratamiento del agua que utilice y reusándola. Y que eso se debería de exigir no todas. solamente a Exacto. esa industria, Por eso me sino- parece que es una polémica que tenía que darse, porque no estamos acostumbrados a que con lo llamativo que es la inversión se pasen por alto todos esos temas. Me parece que estaba bien y además le ayuda, por acuerdo. supuesto, al presidente a resolver el tema de si hay inversión o no en nuevas energías. Creo que será interesante justamente ver todos los candados que se le pongan a Tesla, porque ya había habido cierta polémica con el tema de la extracción de litio, no de manera directa, pero sí de manera indirecta cuando no estaba regulado, y creo que sí es necesario que si estas inversiones se van a dar, por supuesto que son importantes para ponerlas ahí en los numeritos a favor de inversión y de generación de empleos y todo lo demás, pero también no podemos seguir sacrificando el tema del agua, el tema de los minerales y lo que se llevan estas empresas que están en nuestro país. ¿Es un balance positivo, Erika? ¿Tú crees que es una decisión que favorece al país? Sí, claro, yo digo, lo hemos dicho, lo han dicho ustedes, yo coincido plenamente en que sí es una decisión que favorece. Cualquier inversión de ese tamaño favorece en cualquier región. El presidente es siempre muy habilidoso en colgarse de las conversaciones de las que se tiene que colgar, ¿no? Para hacer polémica y para meter como ruido en la conversación. Es brillante para ese tipo de cosas. Y para provocar como que sea un anuncio entre el gobierno federal, ¿no? Entre él y Elon Musk, y entonces Samuel García, adiós, ahí, Oye, nomás ahí que se ahora quedó sí se le perdidito, pasó ¿no? poquito a Andrés Manuel, ¿no? Últimamente le como que pasó. se le anda Tuvo derecho a pasando. subir Sí, se le pasó, pero... Porque Esa dijo, fue la a cuota. ver, Tesla quiere venir a Nuevo León. En Nuevo León no hay agua. Sí, si quiere sí. que se venga a Chiapas, a Michoacán, Claro, pero porque así si es quiere ir a él. Nuevo León no le voy a dar permisos. Pero así es él. Y, Claro. y esa era a él le gusta hacerlo así, ¿no? Ahora, Elon Musk amaneció hoy en la mañana volviendo a ser el número 1 más rico de todo el Sí, mundo, caray. ¿no? Recuperó todo lo que había perdido y con el anuncio yo creo que está todavía más feliz. Lo que no sabe es que leí en algún medio internacional la semana pasada que en la planta que tiene en Estados Unidos, si no mal recuerdo es en Boston, ¿no? Resulta que los trabajadores quisieron armarle un sindicato y los corrió a todos. Entonces yo no sé si Como hizo sabe... cuando compró Twitter. Claro, Básicamente. entonces, no sé si No, sabe es- a qué viene Oye, con la le CROC y la encantan los CTM, le ¿no? encantan los recortes y al- con todo esto. No, pues se le va a porque- facilitar porque ya ves que la CROC y la CTM saben arreglarse bien también. Eso sí, Sí, no va a haber ¿verdad? problemas. Sí. No, más Pero fácil. yo lo no, que problemas creo- en Estados Unidos. Es Sí, que- sí. Entonces ahí va a tener que también Claro, tener como Claro. ciertos A mí me acuerdos desde lo parece social. interesante cómo los políticos, los gobernantes, se cuelgan mucho las medallas de este tipo de decisiones de inversión privada. Sí. Que efectivamente cuando hay un gobierno que da certezas, que hay certidumbres, que ofrece garantías y demás, creo que esa es la parte que hacen los gobiernos. Pero en general tiene que ver con factores estructurales que rebasan por mucho a las administraciones. Tiene que ver con la cercanía a Estados Unidos, el nearshoring, tiene que ver con la apreciación del peso, con los salarios, con las condiciones económicas, en fin. Y me encanta porque todos los gobernantes dicen, creamos tantos empleos, claro, gracias a la iniciativa privada que se la juega con el Estado. Logramos tal inversión indirecta o directa extranjera, pero claro, eso tiene que ver con otras decisiones. Pero bueno, el hecho es que es una buena noticia para México, pese a todo, creo que fue sana la Y en discusión. cosas que sí les Y tienen, final- en cosas que sí le incumben, esa dicen, se ¿y yo deslinda. por qué? Exacto. ¿No? Bien, pues vamos a ver un segundo tuit. Ahora vamos al plano nacional para que vean lo que viene del 8M, el 8 de marzo. Veamos. Dice, yo voy al 8 de marzo. Una vez más nos convocamos a encontrarnos y tomar las calles este 8 de marzo, porque las violencias atentan con nuestras vidas todos los días, porque necesitamos para escucharnos, reconocernos, reconstituirnos y cambiarlo todo. Es un tuit para cuidarnos. Entonces, pues viene un momento importante
Desde el año pasado ya se retomó esta agenda con mucha fuerza, pero creo que este será el año en que esté en los niveles previos a la pandemia y que sin duda será un día muy importante. Erika. Me gusta mucho que siempre estemos calentando motores 15 días antes del 8 de marzo, porque todas estamos ya al pendiente de cuál es el recorrido, cuál es el programa y todo. Esta es la red Yo Voy 8 de marzo, que es estatal y que organiza la marcha más grande e incluyente de todas. Porque hay muchas marchas. ¿Hay varias marchas? Muchísimas. Hay la del Bloque Negro, están pues muchas otras que pueden ir por diferentes variantes y lugares, y la red Yo Voy 8 de marzo es la marcha más grande, incluyente y segura. ¿Por qué digo incluyente? Porque no es transfóbica, ¿no? Ahí pueden marchar las personas trans, como, ¿no? Y no es incluyente porque van las personas con discapacidad, porque van las mamás de las personas desaparecidas y colocan en el centro a las mujeres en condición de desaparición y de violencia. Me parece que es súper interesante el hecho de que hayan cambiado la trayectoria de la marcha. Ahora parte del centro, en lugar de llegar al centro, va por toda Avenida Juárez y culmina en la glorieta de las y los desaparecidos. Un gran mensaje, sin duda, porque de ir a pararnos y a estar en donde nadie nos oye, en donde el poder ni siquiera nos Ya recibe, lo dijo el ¿no? gobernador, O sea, no ahí van a vayas. encontrar nada. Entonces, ¿para qué vamos ahí? Ni Mejor Jalisco y partimos de equivocado. donde nadie nos oye para ir a gritar a donde buscamos a todos, para visibilizarlos, ¿no? A todos y a todas. Me parece un gran acierto. Ese trayecto metafórico combinación de dos es movimientos. culminante. Es un gran ¿no? acierto y es pasar toda la fuerza de la agenda Así es. feminista a otra, yo creo que la principal agenda Y otro de Jalisco, acierto- que es el tema de los Y desaparecidos. otro acierto de la jornada es que comienzan sábado y domingo a calentar motores con un calendario bien bonito que tiene que ver con el cuidado y el autocuidado a través de la música, a través de terapias auroras, mucha mujer dando servicios sin cobrar un solo centavo, profesionales de todos estos temas. De verdad, creo que es sin duda la marcha más simbólica y más potente que vamos a poder ver, ¿no? Esa es mi opinión muy particular. Además, Erika, creo que hay un motor porque el inicio de este 2023 estuvo Terrible. sin duda marcado por una ola feminicida. Enero quedó marcado por eso, ¿no? Enero y febrero. Sí, yo creo que los cambios tienen que ver con la falta de respuesta, sobre todo. Así es. Creo que en los colectivos o colectivas, como es la forma correcta de llamarlas, lo que se han ido dando cuenta es que en realidad no sirve de nada ir y pedir y exigir y dirigirte a las autoridades. Son movimientos que van más bien mirándose hacia adentro y explorando cuáles son las posibilidades de fortaleza entre los mismos movimientos y entre las mismas mujeres. Porque incluso creo que socialmente sigue sin haber el eco de respuesta a lo que está sucediendo. Yo sigue llamándome mucho la atención que no hay reacción todavía. Tú lo mencionas, Jaime. Comenzamos el año con una violencia tremenda y no hay reacción. O sea, vuelves a hablar con las familias de las víctimas y están igual que las familias de las víctimas del año pasado, Claro. sin atención, no hay respuesta, los procesos no avanzan, etcétera. Híjoles, qué Está difícil. muy fuerte. Pues será un tema del que hablaremos en los siguientes programas, Sí, sin por duda. supuesto, La próxima para darle semana. seguimiento Será muy el tema cerca. del mes que viene, ¿no? Pero no le cambie, volvemos. Sí, Estamos ya. Con todo respeto. Regresamos. ¿El INE no se toca? El Plan B ya fue aprobado por las dos cámaras en el Congreso de la Unión, mientras miles de ciudadanos se manifestaron en por lo menos 30 ciudades de México. Hacen un llamado a la Corte para que analice la constitucionalidad de los cambios a las leyes electorales. Pues efectivamente, estamos en este momento después de la aprobación del Plan B y 48 horas después de este día histórico de la defensa colectiva del Instituto Nacional Electoral, luego de lo cual todos los reflectores se ponen
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside por primera vez en la historia de México una mujer, la ministra presidenta Norma Piña, que tiene pues un papel, un reto muy difícil, ella y sus compañeras y compañeras ministros, para demostrar que están a la altura de este momento crítico de la historia y del futuro de la consolidación o del debilitamiento de la democracia en México, David. Así es, pues estamos en un momento bien complicado donde creo que la Corte va a tener que resolver de manera híbrida, de manera rápida y diferenciada, en cuanto a que quizá no pueda o no tenga los votos suficientes para declarar anticonstitucional la reforma completa, pero creo que tampoco Tiene la que haber validaría. 8 votos que digan Que no. la que se mayoría cae. es anticonstitucional la reforma. Exactamente. El problema es que le falta un voto a la mayoría de los 8. Es decir, hay 4 ministros afines al presidente, los que ha nombrado en lo que va del sexenio, y lo hemos discutido aquí mucho, que ese empantamiento en el que muchas veces cae la Corte tiene que ver con precisamente esa mayoría absoluta, calificada, que requiere la Corte para declarar anticonstitucional y por tanto invalidar alguna reforma o alguna ley. Y ese número es el de 8 ministros que no los tiene, digamos, ese bloque mayoritario, y por tanto podrían los 4 que no están en ese mismo grupo declarar que no es inconstitucional, es decir, no votar a favor de la inconstitucionalidad. Dejarla en el limbo. Y dejarla un poco en el limbo. Sí. Por tanto, que sería, creo, el peor escenario para el país, para las elecciones, para el proceso que se viene. En ese sentido, creo que hay 2 cosas que hay que poner mucha atención. Una es el tiempo límite que tienen todos los que estén interesados o se vean afectados para interponer algún recurso, alguna acción, que es hasta el último de marzo más o menos, y la Corte, que tendría que resolver más o menos en los primeros días de junio, 3 meses antes del inicio formal del proceso electoral, que es a inicios de septiembre, 3 meses antes. Entonces, la ventana es muy breve. Es decir, entre los recursos, entre la aprobación del Plan B, los recursos de impugnación, el tiempo de resolución de la Corte y que llegue esto tenemos apenas 3 meses. Y por tanto yo creo que la Corte va a tener que negociar entre los ministros para decir, ok, ¿qué partes sí validamos, qué partes invalidamos, qué partes modificamos? Porque la Corte en este punto tiene la capacidad, una suerte de capacidad de atracción y de legislación donde diga, ok, reduce tanto, pero quizá no tanto como venía la reforma, pero tampoco nada como plantean los que impugnan, sino algo intermedio. Entonces terminará, pues digamos, va a tener dificultades para llegar a algún acuerdo. Pero hay un antecedente de la Corte que ha declarado inválidas reformas que no se discutieron debidamente en el proceso legislativo. Sí, esa es otra alternativa. Desde ahí se pudiera echar abajo. Difícilmente. Claro, yo sigo confiando en que la Corte va a hacer un mejor trabajo que el legislativo. Sin duda, yo sin creo duda. que esto que mencionas no es que parche o no, sino que ahora sí venga un análisis jurídico correcto desde la Corte. Es que en el y yo no hubo ese análisis. Exacto, por eso te digo, o sea, yo confío en que la Corte va a hacer esa chamba que no se dio en el legislativo, de ahora sí revisar qué sí y qué no de este plan B de la reforma electoral. Y yo creo que más allá de si se alcanzan o no y quién nombró a los ministros, creo que hay más posibilidades de que se dé una discusión en la Corte al margen de los partidos políticos. Creo que los ministros todavía en estas discusiones, y más con los reflectores encima, cuidan mucho más sus argumentos, porque ahí sí tienen que ser jurídicos. Ahí ya no es como con los diputados y los senadores que se dicen unas palabrotas y con eso zanjan el asunto, ¿no? Acá hay que fundamentar y motivar, y entonces creo que eso le puede dar un giro. El tema es el papel que está jugando todavía Morena, no sé hasta ahora, pero no se había publicado todavía la reforma. Hay como una táctica dilatoria ahí. Sí, ¿no? claro. Porque cierra la ventana. Sí, claro. Conforme se va tarde reduciendo la publicación. pero en los 2 sentidos. También, ¿qué tal si se declara al final que no, y de todas maneras el que pierde tiempo es Morena? No, pero ¿tú crees que AMLO va a rectificar y va a vetar? Uf. No creo que vete. Pero no entiendo a qué están jugando al no publicarla. Pues a apretar Le los cierras tiempos a la las Corte, los ¿no? tiempos en la para Corte. no discutirlo como dices, justamente. La Corte,
el problema es que la Corte no tiene Pero la tantos... Corte lo va a tener que discutir. ¿Y qué tal que se suspende mientras resuelve la Corte y le sale el revés a Morena? Claro, o sea, hay un límite. Si rebasas Exacto. el límite y no Ya llegas va al a 3 de poder- junio, ya no se puede quedan las entrar en reglas que vigor. están. Claro, exacto. Sí. Una buena señal ese es la el del juego. domingo, ¿no, Erika? La participación de la gente. Sí, mira, yo creo que es una de las marchas más grandes que hemos visto en este país. Otra vez, repito, en defensa de una institución, ¿no? No por un partido, no por un candidato, no por un personaje. Y creo que la réplica que tuvo a nivel internacional en otras ciudades del mundo, 103 más o menos ciudades del país, que era la cuenta que estaban haciendo, me parece que hay un músculo muy potente que sin duda, pues también tendrá que ser leído por la Corte, ¿no? O sea, nadie quiere tener a todas esas personas, ciudadanos, ciudadanas, encima de ellos, ¿no? O reclamándoles algo, ¿no? A mí me parece que desde la lógica de la ciudadanía es muy potente. Creo que hay una discusión ya dentro de los círculos cotidianos que también es muy importante. Sea como sea la interpretación que hagan las personas, hay un proceso de información, de lectura, hay una discusión, ¿no?, ciudadana en los entornos, y eso abona la vida democrática del país, ¿no? Aprender a discutir este tipo de cosas es algo que abona y porque construye ciudadanía y construye democracia. Y es una pieza horizontal de construcción de procesos de participación y de colectividad, ¿no? Claro, siempre ahí está la mano de quienes pagan los camiones, ¿no? Que Claudio X González, que quien dirige, que lo que sea. Pero yo creo que la discusión que se da en el día a día entre que si te habla el abuelito y te pregunta, oye, ¿por qué está pasando esto? Esa horizontalidad es algo que celebro, porque es algo que no habíamos tenido en este país desde hace mucho. Yo escuché comentarios el domingo que había muchas familias que era la primera marcha a la que iban. Sí, claro. En su vida. Y bueno, ¿no? el espacio público es para eso todas y para todos. Está interesante, ¿no? y por eso es tan desconcertante lo que uno escucha todavía hoy en la mañanera, diciendo que, bueno, no todos eran corruptos, pero los demás eran una bola de desinformados y que actuaron de buena fe y que alguien los engañó para ir, ¿no? El presidente es un gran adjetivador, Una ¿no? cosa de minimizar a toda costa. Y la Y ahí apuesta viene la del claramente, 18. la apuesta claramente de no rectificar, sino apostar al doble a la polarización, ¿no? Por supuesto. Sí, yo creo que al final la marcha, para mi sorpresa, fue más grande de lo que yo esperaba. Sentía que había menos... Yo también creí que iba a ser menos preparación que en la anterior. Creo que quedó por debajo de la anterior, pero fue muy fuerte. ¿En dónde? ¿En Guadalajara, en la Ciudad de México? En Ciudad de México, sobre todo. En Ciudad de México Guadalajara... dicen que fue estuvo aquí mucho fue- más grande. Aquí también estuvo más grande, ¿eh? Sí creció mucho. De A donde ver, estaba los del- fuera del INE, además un No sé, pésimo lugar no la sé vez qué pasada. escucharon ustedes, pero en la ¿no? Ciudad de México me dicen que fue mucho más fuerte. Brutal. De hecho, o sea, en la primera marcha sí hubo acarreos, camiones y tal, pero en esta también los hubo, pero en proporción mucho menos. Es decir, esta vez yo ¿En qué calculo que porcentaje? fueron, no sé, pero la vez pasada, yo creo, algunos calculan que es la marcha más grande de la que se tiene registro, después de la de 2005 en contra de la inseguridad en la capital, se Que recuerda, de también blanco. estaba de regente Estaba de jefe de gobierno jefe de López gobierno. Obrador. Esta más o menos calculan los que creo que calculan con más objetividad y honestidad, más o menos 500,000 personas. Ahora, también hay que cuidar mucho el concepto del acarreo, ¿no? Digo, no porque sea organizada por ciudadanos o por empresarios no deja de existir. Claro que eso existe. En todas las marchas. En todas las marchas, ¿no? Pero salvo en la del 8 de marzo, perdón, ahí no hay un solo acarreo, pero es que también creo que tendríamos ya que discutir esas cosas bajo otra Facilitar el lógica. traslado. Pues, bueno, Facilitar- para eficientarlo, sí, pero... facilitar la Ramiro participación. Hernández, Ahora que acarrear empiecen que tiene que acarrear, ¿no? Ahora que empiecen las campañas van a decir, escuchen a la doctora. Oye, ver, fíjate, ¿cuánta Facilitar gente la participación no cívica. quería No, yo estoy de estar acuerdo ahí contigo en y que tienen algunos que hay que- movilizarla? Sí. La cosa es que no sean tan patéticamente No, que, a ver, evidentes acarreo y es que te cuando, la lonche. coercionas o presionas sí, a así alguien es, a que se se suba al vaya. camión. Así es. No que le facilites a alguien que de Claro. todas maneras iría En o que, Pero, o que pero quiere está ir, ¿no? bien, porque hubo mucha gente que una quería gran estar jornada, ahí. Una gran jornada que obliga, sobre todo a los partidos de oposición, a entender
e incluso abrir espacios para que todos estos liderazgos emergentes que ahí se vieron, pues ayuden a defender otras causas. Como, no, tanto así no pienses, Jaime. Como Me esta parece que vez, estás yendo muy lejos. Como esta vez se salió a defender yo creo que Acorde. se Pregúntale salió a a Lito, defender por al ejemplo, INE sí. y en contra del Plan B. Vamos a seguir hablando indirectamente de este tema con el resbalón. Un resbalón que tiene muy ocupada a una de las ministras que debería de apartarse de una discusión tan seria como la de las reformas electorales. Veamos. Ahí está. Yasmín Esquivel no tendría por qué estar deliberando un asunto tan serio para el país, con todos sus antecedentes, ¿no? Y sus repeticiones de plagio. Erika, ¿tú qué sabes del mundo académico? O Pues sea, nada ahora, primero de la licenciatura, que era un pecado de juventud, y luego el de doctorado, que ya, pues ya estaba ya más grandecita, tendría... 30. No, pues fue que hace 3 años, más de 3 años que se tituló. O sea, creo ¿Cuántos? que no, pues sí, 40, andaba en sus los 40 cuando... Claro. O sea, Bueno, las edades no importan. Quien es tramposo bueno, desde la primaria. Oye, me Yo refiero puedo a asegurar la que llevaba justificación que dijo el acordeones. presidente, que dijo, ay, un Hay que pecadito de revisarle a ver juventud. si no trae Hay que aquí. revisarle a ver si no tiene aquí el acordeón de la ley apuntado con Vic. No, bueno, es cinismo puro de esta señora. Yo creo que es una vergüenza para todo el gremio académico de este país. Y nada más y firmaste la nada carta menos de que... ayer? No, ¿Firmaste? yo no la firmé porque la pararon de circular rápido, pero con gusto la hubiera firmado. Son más de 100 académicos, no solo del país, sino de Italia, de Estados Unidos, de muchas partes, que lo único que le dicen es usted una vergüenza para el gremio académico, tiene que renunciar al lugar en el que está y váyase, ¿no? Porque esto es algo que ya no se soluciona de otra manera. El hecho de que ahora también se atreva a decir que fueron omisiones pequeñas porque no había citado, Y perdón, las pero comillas. que porque no había puesto las comillas. No, y ahora también hay que preguntarnos mucho. Se criticó mucho a la UNAM por la respuesta que tuvo, totalmente de acuerdo, pero es más denigrante la respuesta de la Anáhuac. Así ¿No? es. Es que es una universidad privada y todavía de los legionarios, y decir, oiga, pues es que ya Bueno, pasaron 3 años, no le podemos hacer nada. Hasta la comunidad académica de la Anáhuac está enojadísima. Claro. Y ya protestó contra las autoridades. En fin, ahí el papelón de la ministra Ay, incómoda, perdón, ya no los dejé hablar. a la que sostiene, sin duda, la amistad que tiene su esposo, el constructor José María Riobó, con nada más y nada menos que con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pausa. Es breve, quédese aquí con todo respeto. Bosque quemado, bosque olvidado. Con apenas 27 millones en el presupuesto y la novatez demostrada por el nuevo titular de Semadet, al no hacer trabajo preventivo adecuado y no poder controlar un incendio en 48 horas que ocasionó una crisis ambiental la semana pasada, quedó demostrado que al actual gobierno no le interesa el cuidado del bosque más importante de la ciudad. Tristísimo incendio en la primavera, uno más de los muchos que han ocurrido en los últimos años. En esta ocasión la afectación todavía es incierta, pero las externalidades negativas en términos de la contaminación atmosférica fueron brutales, al punto de que se tuvieron que suspender muchas actividades, clases, y eso también tuvo implicaciones políticas en el debate en torno a la protección de esta área natural protegida, que pues cada vez está más vulnerable, más expuesta y más erosionada, precisamente por estos incendios, muchos de ellos provocados. ¿Cómo la ves, Sonia, esta cuestión de la primavera? Bueno, creo que aquí el trabajo que ha hecho Agustín del Castillo ha sido muy importante para explicarnos o ayudarnos a entender qué fue lo que sucedió con un incendio que se da antes incluso de la temporada de incendios estiaje, o del claro. estiaje fuerte, ¿no? Y que tiene que ver con una omisión gravísima por parte de las autoridades de no haber tenido labores preventivas, que son estas quemas en donde lo que haces es establecer un cerco que impide que el fuego llegue al área protegida.
no se hizo porque, a lo mejor no con mala intención, sino que en este cambio que hubo de autoridades en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quien llegó pues consideró que si hacían quemas iban a contaminar el aire y de por sí no le encuentran cómo bajar la contaminación que hay en la zona metropolitana. Prácticamente todos los días hemos tenido, creo que hay 1 o 2 días de lo que va de este año en que no ha habido... buena calidad del aire. Buena calidad. No, ha habido precontingencias y contingencias en la mayor parte de los días y bueno, esta gravísima omisión por parte de las autoridades, sumado al recorte del presupuesto, a que no se ha reforzado, que ha sido mentira esto de que se iba a reforzar el tema de los equipos de combate de incendios, que están pues prácticamente volviendo a hacer lo mismo que en los años anteriores, vuelven a rentar los helicópteros cuando ya creen que va a empezar, entonces no estaban listos porque fue antes. Pues sí, sin duda fueron muy malas decisiones o muy malas omisiones, que además lo que dicen es que esto no fue lo peor. No, lo peor no es que tuvimos un incendio antes de tiempo, sino que podríamos tener una temporada terrible de incendios. Claro. Un poco, bueno, por las condiciones climáticas, ¿no? El fenómeno de la niña. Que provoca menos lluvias, altas temperaturas. Eso pues son factores de mucho mayor riesgo para las áreas naturales, para el bosque de la primavera, que obliga a las autoridades a hacer mucho más que nada más emitir hipótesis de que fue un incendio provocado, ¿no? Si es provocado, bueno, pues hay que vigilar de mejor forma. Claro. Y creo que también hacerlo una prioridad. El tema es que luego en los gobiernos hablan de prioridades que nunca se reflejan en el presupuesto, que es lo que pasa en temas de seguridad y es lo que está pasando ahora en temas medioambientales, de protección a los ecosistemas, porque si vemos hay una disminución de recursos ahí. Claro, a mí me parece justamente que el tema es que el medio ambiente, las áreas naturales protegidas nos van a costar mucho. Es decir, va a ser un lujo tenerlas y les vamos a tener que destinar un presupuesto público importante. No hay una valoración de eso. ¿Tú qué estás viendo? Pero tenemos muchos años discutiendo sobre si habría que hacer un decreto sobre la primavera, sobre si no. Todo el mundo ha tenido ocurrencias. Cada que pasa se acuerda que... Y luego ya pasa la crisis y se les vuelve a olvidar. Y entonces te das cuenta de que el presupuesto es muchísimo menor que lo que, o poquitito más grande de lo que trae Checo Pérez en su casco. Todo ese tipo de comparaciones están bien complejas, ¿no? Bien complicadas. Y encontrando esas discusiones que tenemos desde hace muchos años, yo recuerdo cuando el gobernador Aristóteles y Enrique Alfaro estaba poco antes de la elección de Guadalajara, ¿no? Cuando él llega a Guadalajara, era un debate sobre si se ahogaba el bosque, que si lo hacíamos decreto, que si lo poníamos no sé qué, y nada, ¿no? Bueno, han llegado a hablar hasta de expropiar y pagar, claro, que es imposible, pero siempre las tenemos y nunca llegan a un término. Que no lleguen a tanto, nomás con que le den más recursos y hagan lo que se tiene que hacer. Claro, pero efectivamente tiene que haber un golpe de timón, porque con los 27 millones no ajusta, porque los agarras desprevenidos, desarmados, sin las herramientas, los instrumentos, improvisados, necesitas muchas más cuadrillas, necesitas mucho más material, en fin. Sí requieres mucho más. El nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial tiene un gran reto. El último año de Sergio Graf, el anterior titular de esa secretaría, fue muy bueno en temas de incendios. En el 2022 creo que bajó muchísimo el área afectada e incluso... aunque hubo casi el mismo número de incendios o incluso un poco más, la superficie afectada fue menor a la del 2021. Datos que significan que hubo una mayor preparación para actuar rápido y apagar y contener rápido el fuego. En este primer incendio
tardaron 3 días. O sea... Oye, tenían una muy buena estrategia que en paralelo funcionaba en redes, que era la alerta de incendio forestal. Sí. Y entonces algo hicieron bien el año comunicaban pasado. oportunamente en qué momento estaba activo y en qué momento pero había bajaba. medidas de prevención que te permiten controlar, acortar la extensión del incendio. Exacto. Creo que va junto y esa es una gran clave. La preparación esta que eso de lo la que dijeron hablan los brigadistas, o sea, los brigadistas que son los que saben porque están ahí, dijeron, el problema en este caso es no hubo labores de prevención. Claro, los famosos las famosas quemas controladas, guardarrayas, que efectivamente, digamos, segmentas el bosque para que cuando hay un incendio no corra y mucho menos prenda a los árboles. A mí lo que me aterra es que pueda pensarse, que pueda de pronto comprobarse que pudo haber sido un incendio provocado, que incluso le pusieron llantas ahí. Híjoles, esos piromaníacos, de veras que ojalá los aprendan y los castiguen, pero por eso mismo, insisto, más allá de que, o sea, era evidente en este caso, en este incendio en particular, que no había un interés inmobiliario, porque está lejísimos, ahí nunca va a haber, por supuesto, desarrollo. No, si pudieran, sí habría, lo que no se puede, más bien. Más no se puede, pero vaya, el hecho de que alguien se tome... De querer si quieren. Pero el hecho de que haya la posibilidad de que alguien lo haya provocado para que prendiera tan fuerte y que, claro, no estaban prevenidos, los vientos no favorecieron, en fin, una serie de factores que terminaron afectando a la ciudad y la salud de la ciudad. Es que a eso iba, porque yo creo que otra cosa que sí hay que poner sobre la mesa es la reacción que se tuvo con relación a, entonces, sí, vamos a cancelar las clases mañana. Siempre no, siempre sí, siempre no, siempre sí, siempre no. No, siempre sí clases. Y al otro día, todo mundo ahogándose enfermo, en la tos, enfermo, con los ojos llorosos, es la consecuencia de no tomar la decisión de cancelar la clase. Que eso también es importante, las decisiones que tomas. Esas decisiones son vitales. Desde qué haces con los parques, para que la gente que no alcanzó a ver, que no podía ir a correr o que no podía utilizar el parque, niños todavía en escuelas, en los recreos, haciendo actividades de educación física. No, es que sí, eso es un tema que ya discutiremos porque fue interesante ver un poco esas vencidas entre distintas autoridades diciendo clases, no clases, regresamos a clases, no vamos a clases. Claro. Pero vamos a ver esta gustada sección, como dice Jaime, de pónganle el nombre. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues ahí tiene esa escultura nueva que acaban de poner, creo que son varias por la zona de la Normal, de Timo. con esta suerte de monito, Simón, ¿no? Timo. Bueno, Timoteos, ¿no? No, Timo, nada más. Creo que es que la palabra misma no ayuda mucho. Sonia, ¿qué a mí le no se me pondrías? ocurre nada, pero leí uno que me llamó la atención, Timo y Timador. Lo leí, ¿eh? Yo no lo puse. Yo le pondría espectador. Está viendo ahí el... De tú a tú. De tú a tú. Yo le pondría de mal gusto. O sea, estas esculturas me parecen terribles. A mí me parecen buenísimas. Los timos son están hermosas. A mí me parece una artista genial. Por todo el mundo. Yo lo vi en la Alameda, en la Ciudad de México. Espectacular está la exposición. A mí me encanta, ¿eh? Tienes que ir a dar una caminada por ahí. No, pero ahí sí, yo desde hace rato tengo un argumento. Tiene una simbología muy buena. Que tiene que ver con que para las decisiones sobre el arte público urbana, la escultura de gran formato, tendría que deliberarse, tener criterios, tener ya lo habías mencionado. Ese es un tema que a mí me preocupa porque a veces uno dice tan discrecional. A mí me totalmente parece que discrecional. esta diferencia de otras que ha habido, sí estás hablando de un artista ya consagrado, que tiene, me parece a mí que es una muy buena exposición. Entonces queda, o sea, yo estoy de acuerdo que no tengamos que estar de acuerdo. Es más, yo como tapatía me siento contenta de tener esa exposición en mi ciudad. Y vas y te tomas unas fotos y todo. Pero a mí me gustaría que se discutiera, que hubiera criterios, que hubiera lo que te, por eso, pero a por lo mejor ejemplo, a ti no te gusta. A mí me parece extraordinario, claro, un artista pero por ejemplo extraordinario. en Barcelona o en Nueva York o en Tokio no es el alcalde o el gobernador o
el regente el que dice... Bueno, la forma de decidir este es que... el artista favorito, yo le compro a este... Pero ¿quién lo decide? ¿tú crees que las autoridades sabían de ese artista? No creo. Yo digo que Entonces, sí. no les ¿cómo lo alcanza contratas? Más bien tienen asesores que... No, sí. por eso, pero el problema es No, que yo no no creo. puedes dejar esas decisiones unipersonales. En su momento hubo, cuando llegó justamente Alfaro a Ellos te Guadalajara... hablarían de fútbol o de bandas. De Canelo, Exacto, y todo. pero, por de ejemplo, artistas no creo. Bueno, pero es que esta exposición está en el marco del aniversario de la 200 ciudad y de los Sí, a 200 mí me parece años. una exposición de buen nivel para la ciudad. En fin, es subjetivo. Yo Sí. lo que creo es que no debe ser una decisión de unos pocos, sino una decisión abierta, Yo deliberada, con estaría criterios, un poco a con favor debate. de esa breve consulta a la que propone David. Me parece que eso Como abriría... se hace. Como la del segundo piso Solamente de para López rematar, Mateos. antes de corte, en Barcelona se dice en qué espacio sí, qué tipo de escultura y qué artistas. Un colegio independiente que puede ir, digamos, haciendo abierta la discusión en torno a eso. Bueno, Pero pero bueno, Aquí a pero lo hay mejor una también se discusión de hace, pero no ciudad. sabemos quién decide. bueno, eso sí que no se hace, pero sí sabemos quién decide. Discrecional totalmente. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos. No le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos. Yasmín Esquivel fue exhibida por segunda ocasión como plagiadora de su tesis, ahora en el documento para obtener el grado de doctorado. En descargo, los abogados de la ministra señalaron que no se trató de un plagio, sino de un descuido al momento de citar las fuentes. En el evento más reciente, donde Enrique Alfaro habló de su futuro político, dijo que solo aceptará la candidatura presidencial. En una conferencia organizada por Confío en México de Salvador Cosío, el gobernador mostró el músculo de la nómina. Entre los asistentes también se pudo ver a Alberto Uribe, quien pertenecía al equipo compacto del gobernador. Hagan sus apuestas. ¿Se va o no se va de campaña? Gracias por continuar aquí en Con Todo Respeto. Vamos al bloque final, este bloque que es el más movidito, el de las apuestas, el de los pronósticos. Pero antes, el del comentario breve sobre estos dos temas sin duda importantes. Algo de esta reincidencia de la ministra incómoda, Sonia, que está ahí, no fue ni ayer ni hoy a trabajar, como que le empieza a incomodar la situación. Pues ojalá y que a partir de ahí tome una decisión. Me parece que esto que publica El País acerca de su Una gran tesis investigación. y además muy bien armado el trabajo, bien Y documentado. luego cuestiona a los que plagia. Y los que plagia dicen, no, discúlpenme, no es un error de entrecomillado. Sí, claro que no. O A sea, ver, me plagió mis ideas. Además, si a esas alturas de tu formación académica No no sabes sabes distinguir eso, citar, no tienes es- por qué ser No, pues exactamente, ¿por qué va a ser supuesto. doctora? Punto, no. Sí, sí. Exactamente. Me parece que muestra además una conducta de vida, ¿no? Como bien mencionaba Erika, de hacer trampa. Y lo más delicado, que alguien que esté en un cargo de ministra no pueda generar el conocimiento y no ¡Qué puede, no vergüenza! sea capaz de Una reflexión redactar. académica. Exactamente, que se supone que para eso te formaste, sino para qué quieres el conocimiento. A ver, yo creo que más allá de estarnos vigilando o de vigilar la vida académica, creo que tenemos que empezar a formar jóvenes y a que les quede claro que lo importante de ir a la escuela es adquirir conocimiento. Es muy cierto, sí. Claro. No, o sea, no obtener grados. A lo mejor en este tema de competir por los grados caemos en este tipo de cuestiones en donde pues para llegar a un cargo, para que te tomen en cuenta, pues tengas que tener más grados. Pero ¿y dónde está la adquisición del conocimiento, que es el objetivo que tiene que haber cuando estudias una maestría o un doctorado, ¿no? Adquirir y desarrollar Yo creo que en ese conocimiento. momento es difícil pensar en la salida, en la renuncia de la ministra, porque justamente se vienen momentos complicadísimos, como la Pero discusión no del plan puede B. estar en un debate tan importante. Yo veo difícil que pueda ausentarse, ni aunque Sí quisiera. puede, le puede copiar a otro ministro. Pero, Le va a confiar. Me pasas tus reflexiones. pero con la judicialización de la vida nacional, veo cada vez más difícil que pueda ausentarse de forma temporal o definitiva. Es decir, al final
si ella renuncia ahora, le tocaría de nueva cuenta al presidente postular, proponer a alguien, y por tanto podría ser alguien afín a él, como son todos los que proponen su término, como sucede en todo el mundo. Claro, claro. El punto es que el proceso para renovar, desde que renuncia en definitiva hasta que el Senado nombra, pueden transcurrir meses. Y eso es un lujo que no se puede dar al presidente precisamente por este 4-7 que componen los 11 del Pleno, que es clave para no determinar como inconstitucionales las leyes que se están aprobando en las cámaras. Por eso ella ni siquiera es su decisión. Ella la rebasa la decisión, Pues y le es están pidiendo que digo, esta investigación del país Es sube brutal, muchísimo pero- la Es presión. demoledora, ¿eh? Sube muchísimo la presión para el presidente. Imagínate que sus justificaciones del voto de la reforma electoral, la ministra Yasmín Esquivel las pida a este nuevo programa de WhatsApp, El chat GPT. el KGPT. A ver, ayúdame a hacer mi ponencia. Sí, claro, ¿no? Con gusto. Que, ¿no? Ya te reconocí. Y la otra cuestión que me parece muy peligrosa, muy preocupante, es el descrédito, el deterioro de la imagen de la Corte. De la Corte, Si los claro. ministros Y tenían de la esta... UNAM, y de ahora de todo, la de la Anáhuac. Anáhuac, pero de la Corte. O sea, es decir, el daño ya no es solo a la ministra Esquivel, es al conjunto A de ver, los ministros y yo de la creo Corte. que le va a raspar ese es un daño poco, muy malo. Va a raspar un poco este buen arranque de la ministra Piña también. Claro. Y yo creo que la ministra Piña lo está viendo. Ya dio entrada a algunas investigaciones, de hecho, ¿no? Pero mira, la ministra Piña es muy inteligente. Pues yo la he visto muy cauta en este tema. No, Justamente por eso. pero a ella le gusta operar desde atrás, Sí, ella a no ver, ojalá nos hace como sorprenda bien. mucho. Yo creo que va a sorprender para bien, porque ella sabe que parte de legitimarse o de volverse más fuerte entre la sociedad y entre los académicos, los colegios y demás, es sacar una cosa buena de todo esto, ¿no? Y creo que lo está manejando y lo está tratando de argumentar, a lo mejor incluso platicando con los ministros, ¿no? Ojalá, Porque ojalá, ella hace mucho ese trabajo por debajo. No hay Ojalá. que desconfiar en ella. Ella es una mujer brillante y su bajo perfil hace que las cosas las cocine muy bien desde atrás y que cuando ya las saque sean perfectas, ¿no? En términos discursivos y demás. Pero David tiene razón. El presidente, quizás no es ella la que lo tiene que decidir. El presidente ya le dijo, de ahí no te mueves porque tu voto me importa. Y ellos y el ¿no? conjunto de ministros tampoco la pueden desacreditar, Porque son atacar, iguales. criticar, porque, No, porque- son pares. Entonces Claro. es incomodísima. Me dice Pero un amigo en la horrible. Corte que A ver, están viviendo un momento a ver, incomodísimo. Me parece sintomático Incomodísimo. que la ministra no haya ido ni ayer ni hoy. Y el lugar ahí vacío, Sigue en Cuernavaca. seguramente, donde la vieron pues desestresándose el fin de semana. Pues ya no le preocupa nada. Bueno, ojalá pase como dice la doctora, que la ministra presidenta nos sorprenda. Y vamos ahora a hablar de otro tema que en el mundo político pues se ha comentado muchísimo. Este evento que le organizó Salvador Cosío, hijo del exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri, que en un momento fue detractor del gobierno de Enrique Alfaro. Y Muy que ahora, poquito. un corto momento muy tiempo, chiquito. pero sí. Pero ahora Como 10 le organizó minutos. una conferencia que estuvo, bueno, pues llena ahí en la Expo Guadalajara de pues los círculos más cercanos, los grupos más cercanos al movimiento alfarista, y pues estuvo como en casa, Sonia. Pues sí, porque llevó a los militantes de su partido. Pero bueno, yo más allá de sus aspiraciones, que supongo que como cualquier político tiene derecho a tenerlas y a hacer estas declaraciones acerca de pues de su visión del Estado y de cómo se autoevalúa, que eso fue lo Porque que es una se dio. autoevaluación, finalmente. Exactamente. A mí escuché el discurso, un poco por culpa de David, pero sí, Que duró me poco hiciste más. perder 45 minutos. De mi vida. Sí, o sea, imagínate, bueno. Bueno, pero Me- para Te lo repongo con un tequilita. Va. para el Ah, eso está background periodístico nunca sobra.
Bueno, no escuché nada diferente de lo que ya he escuchado. A ver, hay algunos puntos que me gustaría destacar y que además hoy en mi columna los menciono, es lo peligroso que se ha vuelto para Jalisco que sus gobernadores se emocionen con este tema de la candidatura presidencial y lo que nos ha costado. Desde Ramírez Acuña, antes de que destapara a Felipe Calderón, con Emilio González Márquez, con Aristóteles Sandoval y ahora porque los recursos que van a la promoción, como son desde el gobierno y esa línea que no se ve para dividir cuándo gastas como gobernador y cuándo gastas como candidato. Te iba a decir que sumaras a Alberto Cárdenas, pero Alberto Cárdenas no aspiró a presidente de gobernador, sino de secretario de Agricultura. Estado, ¿no? Exactamente. Y me parece que las posibilidades, siendo realistas, son muy pocas. Es decir, a lo mejor Enrique sí puede ser, el gobernador Enrique Alfaro sí puede ser candidato, porque pues es el dueño compartido de MC y a lo mejor sí al momento de la discusión con Dante Delgado ponderan quién tiene más fuerza y lo que le da Jalisco a MC, a lo mejor ahí puede ser el candidato. Pero de ahí a que sea un candidato con posibilidades o que si hay una alianza, él sea el candidato a la alianza, descartado. Y entonces lo único que va a pasar es que va a descuidar el Estado y además los temas a los que ha preferido esconder los va a esconder más todavía porque en una campaña no te conviene que sepan que Jalisco es número 1 en desapariciones, que Jalisco es número 1 en fosas clandestinas y que Jalisco tiene una crisis forense. Hay un dato que yo rescataría rápido porque ya nos tenemos que ir a corte. Creo que es interesante que dijo que solo aspira a ser candidato a la presidencia de la República. Que si no va a aparecer en ninguna boleta. Que si no va a aparecer, y entonces eso significa que tendría que renunciar el 30 de junio, ¿eh? No, ¿sí? Es decir, él ya dijo que en junio define. En junio define, pero eso es muy pronto. Es decir, para ser candidato de cualquier partido, alianza, bueno, eso coalición, todavía no lo sabemos porque no sabemos cómo van a quedar las reglas electorales. No. Pero en un año sí. antes de la elección del 24 tienen que renunciar todos los que aspiren a estar en la boleta. Y el gobernador tendría que renunciar en forma definitiva. Eso está en la Constitución. Está en la Constitución. Entonces, oye, yo rápido solo anotaría que de verdad es que hay mucha gente con un cinismo altísimo de las que se fueron a parar ahí. La gran apuesta a la desmemoria ciudadana es altísima, ¿no? O sea, ver a gente ahí que... A ver, lo que a mí me causó más ruido, la presencia del representante del Poder Judicial ahí. Bueno, eso ya... Digo, pero eso ya es como... No me sorprende, pero es un acto de indivisión de poderes, ¿no? Me parece de verdad, muy falta de sensibilidad. Hay gente que tiene que aprender a decir, yo ya me voy, ¿no? ¿Para qué está ahí? O sea, hicieron un daño terrible a este estado, tomaron decisiones pésimas y apuestan a que nadie recuerda lo que hicieron. Yo no sabía que estaba ahí. En un tuit que iba a ver y hacer un análisis de lo que había dicho y pues tal vez le dio nostalgia. Ya, es que me parece que hubo polémica, ¿no? Yo vi una entrevista que le dio a alguien en alguna red social jugando billar y dijo que iba para ser senador, ¿no? Por Morena. Pues sí, algo así dijo, no le he visto la entrevista. Se le da bien el billar. Muy bien, bueno, pues vamos ahora también a la gustada sección de La Neta No. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México, por no permitir los bailes en su jardín de la delegación. ¡Enhorabuena! Sonia, ganaste con tu propuesta. ¿Tú propusiste, Sandra? La propuso Diego. Diego la propuso. Petersen. Saludos a Diego Petersen, sí. Que al ratito va, o a lo mejor ya ahorita ya está presentando el libro, ¿no? Está presentando el libro de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, de la defensa del INE. ¿Ya tienen a sus postulados para esta semana? Sí, yo quisiera postular al secretario de Medio Ambiente de Jalisco, cuyo nombre no conozco, no sé quién sea, pero me parece que la reacción, el manejo, las declaraciones, todo muy mal en torno al incendio de la primavera. Me la robaste, pero bueno, a ver, déjame ver si me acuerdo de alguien más. Sonia y yo vamos a ser diada. Sí. Entonces vamos a postular a Yasmín Esquivel, ¿Te puedes juntar ¿verdad? con mi propuesta? A Yasmín Esquivel.
Sí. Así es. Súper bien ganado, ¿cómo no? Una Súper bien postulación ganado. muy competitiva. ¿Cómo se llama el secretario de Medio Ambiente? ¿Sabemos? No, ni idea. No. La neta no. Es que lo acaban de poner. Bueno, ya tiene un ratito. Un rato. Les prometemos poner el nombre ahí del secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Me sumo a la candidatura que propone Ándale. David. Entonces, estamos... Solo hay dos. Hay dos. Polarizada solo la hay elección, dos. polarizada. Sí, Polarizada, Como polarizada. todo en el país. Al modo Tenía del país. el modo del ¿no? país, ¿para qué? Y bueno, pues un gusto, como siempre, que nos haya acompañado. Que tenga una excelente semana y lo esperamos aquí el próximo martes, con todo respeto, por supuesto.